días a todos. Bueno, nada más comentarle rápido de que me llegado varios mensajes de que yo les dije y les comenté ayer, y creo que ya lo había comentado también antier, de que yo les estoy dando la oportunidad de que corrijan siempre y cuando no hayan sido copias ni cosas de internet. Si fueron eso, entonces no. Y les dije la razón de que ya les había calificado 2 veces. Entonces ya no pienso calificarles una tercera. Ahora, como les dije, para mí no hay ningún problema en calificar y demás. Digo, de hecho se trata, pues es mi trabajo. Pero ya les expliqué los motivos. Entonces, por favor, pues sean razonables. Ok, ahora, este, otra duda y que espero que no haya problemas, es de que Eh, yo creo que en la tarde subo ya calificaciones a la plataforma, o sea, al sí. Entonces, detalles que me preguntaron y que de una vez les hago la aclaración. En la hoja donde dice, la hoja de calificaciones que está desde la semana pasada, está en la plataforma, en donde están los archivos. Luego debe de estar para este caso es para los de sistemas y para los de mecatrónica, los de informática, también está en archivos y aquí está luego. En los dos casos está luego. Ahora, el archivo, le presionan acá arriba y se ve el detalle de las calificaciones. Le presionan de nuevo y lo ocultan. Lo digo porque es muy difícil de manejar, son muchas evaluaciones. Ahora, la calificación que van a tener en verde en cada una de estas es el final de cada unidad. Ahora, esta de azul, como dice arriba, este es el final del curso. Entonces, por ejemplo, él tiene un 80 en la primera unidad, pero al final del curso tiene 13. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que reprueban y que ocupan sus 2 oportunidades? Ok. Al final del curso, si tú tienes, por ejemplo, aquí tienes, les voy a poner por un caso, tienes 72 y tienes, por ejemplo, un 35, es decir, la tienes reprobada. Uf, a ver, lo voy a... Ok. Imaginemos que aquí tienes una reprobada. Tienes un 35, tienes un 70, tienes un 90, tienes un 90 y tienes un 80. ¿Sí? Si nada más tienes una reprobada, por ejemplo esta, o la primera unidad o la segunda unidad, si solamente tienes una reprobada, entonces, y aquí alcanzas el 74, alcanzas más del 70 en la azul, te promedio, ¿sí? Te alcanzo a promediar. Si tienes dos, aunque tengas más de 70, no te promedio. Reglamentariamente solamente no tienen derecho a reprobar ninguna unidad. ¿Sí? El reglamento de los tecnológicos dice claramente, tienes que pasarlas todas y hasta después se te promedia. Yo lo que hago es al revés, les promedio siempre y cuando me deban una. Si me deben más de una, no. Porque puede darse el caso muy raro, pero sí se puede dar, de que alguien tenga esto, por ejemplo. Este es un caso. Tiene 3 buenas calificaciones y tiene y dos reprobadas. En este caso no. En este caso no, porque reprobó la tercera parte del curso. O sea, les doy oportunidad de una sí pueden todavía, más de una ya no. Y me refiero a una de que ocuparon sus 2 oportunidades. La gente que copió, que entregó cosas de internet y que la caché, porque pueden ser que varios lo hicieron y no los caché o no tuve la... O sea, la verdad a mí se me hace horrible el tener que estar revisando de que si hicieron una cosa o no la hicieron. O sea, la verdad se me hace terrible. Entonces, la idea
Este de aquí, como les dije, este es el final del curso. Esta es la calificación que va a aparecer en su Carlex al final de cuentas. Todo esto da igual, ¿eh? Porque muchas veces de repente alguien me dice, es que, por ejemplo, este, ¿no? Imaginemos que, aquí les digo, este fue 70, por ejemplo. Y alguien me dice, ¿dónde dejó mi 100? Si yo tenía un 100 en la primera unidad y no me aparece. Y le digo, bueno, ¿de dónde crees que saqué para completar el 35, no? O sea, muchas veces ocurre, ¿no? Que le digo, es que tuve que cambiar las calificaciones para que al final te apareciera 78. En el Cardex no te puede aparecer el 35, no te puede aparecer ninguna calificación de menor de 70. De nuevo, para que también de nuevo me dicen, por ejemplo, saqué 45 y me aparece 0. Ninguna calificación menor de 70 te va a aparecer. En los tecnológicos, cualquier calificación menor de 70 es 0. Aunque saques 69, te va a poner 0. Y a la hora de que saques promedio general, cuando vayas al siguiente semestre, aunque hayas, por ejemplo, aquí en este caso, él sacó 60, claro que puede subir, si aprovecha la segunda oportunidad, puede pasar, pero supongamos que se queda en eso. Oficialmente yo le tengo que poner un 0, porque no le puedo poner 60, no me deja el sistema. Si al final del curso termina y tiene un 65, por ejemplo, no se lo puedo poner, le voy a tener que poner un 0. Y a la hora que le saquen el promedio para para el Cardex, le va a poner un 0. ¿Sí? O sea, porque para los tecnológicos no existe el concepto sí, de hecho no existe. No existe el concepto de calificaciones menores de 70. Todo lo que es menor de 70 es 0 en automático. Siempre 0. Entonces, digo, para que estén pendientes, estén conscientes de eso. Y otra cosa que también, ojalá también estén conscientes, es de que ¿cómo se llama? O sea, yo les estoy dando una oportunidad, pero también gánensela. O sea, realmente les podría aplicar el reglamento tal cual y pues les afecta a muchos, obviamente. Entonces traten de esforzarse. O sea, realmente lo peor o lo que más me molesta es de que la gente no se esfuerce, ¿no? Entonces hay que esforzarse. Entonces, que me digan ahorita, no, pues es que tuve mucho trabajo y voy muy retrasado, me enfermé y todo ese rollo. Vamos, les estoy dando oportunidades. Mañana les voy a aplicar el examen a los que voy a volver a abrirles el examen para los que no aplicaron. Entonces, si alguien vuelve a presentar el examen, se lo tomaría como su segunda oportunidad. ¿Sí? Y ya no tendría otra. O sea, tienen una segunda oportunidad. Si quieren aplicarla de una vez, la pueden aplicar. O sea, mañana el examen, se los voy a abrir a la misma hora, o sea, a las 10 de la mañana. Para los que no aplicaron la primera vez, si alguien aplicó la primera vez y reprobó y quiere aplicar el examen, lo puede volver a hacer, pero ya se lo tomaría como su segunda oportunidad. Si al final del curso se vuelve a abrirles el examen, ya no les tomaría en cuenta esa, porque ya sería una tercera oportunidad. Tienen derecho a dos, no tienen derecho a más. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es importante porque, y otra cosa importante también, muchas veces me preguntan lo mismo que ya dije, entonces por favor traten de que si ya lo dije, pues vienen las grabaciones, eso es lo interesante de las grabaciones, de que también puede ser para bien o para mal, porque me ha tocado alumnos que me dicen, es que usted lo dijo y viene en la grabación. Dije, no, pues si viene en la grabación es mi culpa, lo dije y ya, es cierto. ¿Sale? Ahora también, por favor, véanlo, porque de repente les digo, me dicen cosas que digo, eso viene en la grabación. O sea, no vine, me enfermé, no tuve internet. Viene en la grabación y viene en YouTube. O sea, no me puedes decir que porque no sirve el Teams. Pues viene en YouTube. Y YouTube normalmente funciona, así que pues está todo eso. Pero bueno, como les dije, a mí no me molesta revisarles otra vez. Claro, es mi trabajo. Y es lo que trato de hacer lo mejor posible. Lo que no es eso, o sea, yo entiendo que todo el mundo tenemos obligaciones, digo, yo también tengo un chorro de broncas, pero no hago esas cosas, o sea, aunque tenga muchos líos, digo, podría hacer cosas que no debo y no lo hago, así que
Eso no es razón, no es motivo, no es un justificante. Y bueno, regresando, ya ahora sí, después de todas las quejas y demás, regresando a lo que comentábamos sobre la unidad termina en la semana que viene, ¿eh? O sea, esta unidad de la unidad número 3 terminamos el 3 a más tardar, yo creo, entre el 2 y el 3. Entonces, el examen de la siguiente sería el 11 de marzo. El examen de la unidad número 2 es el 11 de marzo para que estén al pendiente. Me acuerdo de, bueno, o sea, terminamos en esta semana y tienen otra semana para terminar lo que les falta. Obviamente ya en ya no voy a aplicar los exámenes. Quiero asumir que los que llegaron 2 o 3 semanas después, pues ya están al corriente, ¿no? O sea, como les dije, están las grabaciones. Entonces, pues lo siento, pero ahí está. O sea, no me pueden decir, es que yo llegué una semana tarde, 2 semanas tarde, tres, pues ni modo. Aviéntate igual como se avientan las series de Netflix, igual aviéntense un, este, un maratón de esto, ¿no? Dicen, pero las series de Netflix están divertidas, esta clase no, pero bueno. Entonces, bueno, regresando a lo que les comentaba sobre la unidad. Ok. De nuevo, por ejemplo, las prácticas que van a hacer de esta unidad son prácticas muy personales. ¿Sí? O sea, normalmente me baso en pedirles cosas que tienen que ver con sus cuentas de Facebook. Casi todo el mundo tiene cuentas de Facebook. Digo, o prácticamente todos. Entonces, por lo tanto, prácticamente no hay copias, porque pues cada quien me pone su perfil. Entonces, ahí lo que sí varía mucho pues, es qué tanto le entendieron a los conceptos o no. Entonces, mucho de esto, lo que estamos viendo, tiene que ver con cómo se hacen las aplicaciones que existen. O sea, cómo se hizo Facebook, cómo se hizo Google, cómo se hizo, pues con matemáticas. Hay mucha, pero mucha matemática detrás de ellos, ¿eh? Digo, de sistemas profesionales. Digo, una cosa es el sistemita que hace uno de estudiante y otra cosa es un sistema profesional. YouTube también, todos esos se basan en matemáticas, ¿eh? Detrás de ellos. Veíamos ayer lo que es el producto cartesiano, que en el producto cartesiano nosotros lo podemos ver como las relaciones de todos contra todos, ¿sí? Es como, sí, ahora, las gráficas, lo que entendemos como las gráficas, pues es un producto cartesiano, es una manera de expresar un producto cartesiano, ¿sí? Y es un todos contra todos. De hecho, nosotros podemos entender la geometría. La geometría es el cálculo, la geometría son productos cartesianos, donde tú representas áreas, volúmenes, espacios, en donde tú ves un todos contra todos, ¿no? Y es interesante porque cuando ustedes programen, muchas veces van a ver que todo esto se representa por matrices o sí, por matrices que pueden ser vectores, es decir, una sola dimensión, matrices, 2 dimensiones, cubos, ¿sí? Hay por ejemplo, en base de datos, en los 90, hace 30 años, empezaron con las tendencias de lo que le llaman los almacenes de datos. Y los almacenes de datos no son otra cosa más que representaciones masivas de relaciones. Entonces, cuando ustedes tienen, por ejemplo, una superficie de datos, un cubo, no es otra cosa más que un producto cartesiano. De hecho, es un subproducto del producto cartesiano, en donde vuelves a representar esto. Y muchas de las cosas que son válidas para esto, pues son válidas para esas cosas, para los cubos en almacenes de datos, para la graficación. O sea, cuando tú haces dibujos y todo ese tipo de cosas en la computadora, ya que haces el dibujo, dices, ah, ok, pero esto es un producto cartesiano que tiene tales características. Por ejemplo, cuando tú guardas una imagen, en lugar de guardar todos los posibles puntos que son esto, guardas esto de arriba. Obviamente no es exactamente igual, o sea, hay otra manera. Si guardas lo de arriba, en lugar de guardar, imagínense todos los miles de puntitos que hubiera en esta parte, te hace una imagen más chiquita.
Por ejemplo, en grafificación hay algo que le llaman los formatos vectoriales, que en lugar de que guardes todo el montón de puntitos, guardas funciones, ¿sí? Guardas relaciones. Y eso es bien interesante porque haces que la imagen sea más pequeña, porque en lugar de guardar toda la imagen, guardas las funciones que dibujan o que definen la imagen. Entonces haces dibujos más sencillos, más compactos, tiene todas las ventajas del mundo, ¿no? Entonces, eso es lo interesante aquí. Lo interesante aquí es de que tienes un grupo, un factor, y que te sirve para representar, o sea, esto de arriba representa esto de acá. ¿Recuerdan lo que les comentaba sobre los conceptos de, también lo que veíamos ayer eran los conceptos de, este, funciones, relaciones de equivalencia, que algo es equivalente a lo otro, ¿sí? Que también es bien súper útil porque, como les comentaba, muchas veces, si tú estableces una equivalencia, pongamos un caso, yo algunos años, unos 3 años, di la materia de sistemas operativos para sistemas. Entonces, me acuerdo que muchas veces cuando tú le explicas a los compañeros cómo funciona una estrategia, no se las explicas con programas, se las explicas con una equivalencia, una metáfora. Entonces es bien interesante porque tú le explicas el problema como una metáfora que la verdad dices, la verdad es que al final, por ejemplo, el problema de los filósofos. Dices, el filósofo esto, el filósofo el otro. Dices, bueno, realmente el filósofo, hay una equivalencia, en lugar de un filósofo, pues vas a ver un procesador. En lugar de esto vas a obtener una sección de memoria, un RAM, una parte de la RAM. Entonces, en lugar de que lo veas como procesadores, como RAMs, como buses de datos, pues lo ves como una equivalencia y muchas veces la equivalencia es más clara. Y eso es muy interesante. En sistemas operativos los problemas clásicos como fumadores de cigarros, la cena de los filósofos, el banquero florentino, todo ese tipo de cosas, o sea, el problema o sea, te explican la lógica con un problema de algo que no tiene nada que ver, bueno, en teoría, pero lo interesante es que te hacemos la equivalencia. Entonces dices, ay, pues sí, sí, sí es así. Y muchas cosas, recuerden que lo que van a vender ustedes es lógica. Entonces, muchas veces la lógica, o sea, tú lo entiendes de una manera, pero cuando lo programas, cuando se lo dices a la computadora en un lenguaje, tienes que hacer una equivalencia porque la computadora no tiene lenguaje tal cual. Entonces tienes que hacer equivalencias, ¿sí? Relaciones en las cuales haya reflexividad, simetría y transitividad. Y eso es muy, muy útil. Luego, ¿qué nos falta? Bueno, nos falta el concepto de funciones. Le voy a cambiar el orden. Dices, ¿qué es una función? Una función es una regla de asociación, una relación, en el que el conjunto de llegada, que relaciona el conjunto de llegada con el conjunto de salida, ¿sí? Esta regla no permite relacionar un mismo elemento del dominio con dos elementos de rango. Pongamos un ejemplo. La función cuadrado. La función cuadrado me relaciona un 1 con un 1, un 2 con un 4, un 3 con un 9, un 4 con un 16. ¿Sí? Esto significa de que hay una relación 1 a 1 y es una relación no simétrica. Bueno, en realidad no, es una relación simétrica. Porque si el 25 es cuadrado del 5, bueno, es cierto, es una relación antisimétrica, porque el 25 es cuadrado del 5, pero el 5 nunca va a ser cuadrado del 25. Lo que te indica aquí es de que no se vale en una función que el 1 está relacionado con más de una persona. Por ejemplo,
Los números de control. Los números de control deberían de ser una función. Es decir, yo no debería de tener relacionado con un número de control a más de una persona. O sea, si doy un número de control, me debería de regresar una sola persona, no más de una. Cuando ustedes lleven base de datos, que les digo que yo fui la que más di, pues le he dado a muchas carreras base de datos. Hace muchos años que no doy, hace 10 para ser exactos. Pero bueno, cuando ven eso, van a ver los conceptos de llave primaria. Y la llave primaria es una función. Es decir, cuando yo te doy yo te doy, por ejemplo, el número de control, te tengo que decir qué promedio tienes. Y no te puedo dar 2 promedios, 3 promedios, te tengo que dar uno. Cuando yo te doy el número de control, te tengo que decir cuál es tu edad. Cuando tengo el número de control, te tengo que decir cómo te llamas, qué carrera tienes, etcétera. Entonces, es una función. ¿Sí? Te dice cuándo no son funciones, cuando en un elemento del conjunto de partida no sale ninguna flecha. O sea, dices el X y el Y no están relacionados. O cuando sale más de una. Es decir, que te puede dar una cosa o te puede dar la otra. Lo cual es complicado, ¿eh? O sea, van a ver tarde o temprano, sobre todo en inteligencia artificial. En inteligencia artificial jugamos con, ¿cómo se llama? Con cuestiones estadísticas. Y van a ver más adelante en la inteligencia artificial, por ejemplo, en algoritmos genéticos, en donde un valor son funciones en donde algo te regresa algo, pero pero a la siguiente vez te puede regresar otra cosa. No siempre te regresa lo mismo. Entonces imaginemos que tenemos el conjunto A y el conjunto B. Si tenemos la función A más 1, vemos que este está relacionado con este, porque el siguiente del 1 es el 2, el siguiente del 2 es el 3, el siguiente del 3 es el 4. Entonces tenemos una función. Hay un elemento del conjunto A que apunta única y exclusivamente a un elemento del conjunto B. Entonces eso son funciones. Hay ¿cómo se llama? En todos los lenguajes de programación, por ejemplo, C, que es el papá de la mayor parte de todos los lenguajes, digo, es el en el que se basaron. C o Java o cualquier lenguaje, son lenguajes funcionales, en donde te va a decir que el valor o la relación que tienen es con un resultado. Es decir, le das un valor y te regresa otro valor. Establece una relación. Entonces, definimos en el producto cartesiano la relación, en donde decimos que la relación es un subconjunto del producto cartesiano de A con B. ¿Por qué? Porque el producto cartesiano de A con B sería 1 con 2, 1 con 3 y 1 con 4. Pero la función te dice, no, son todos, nada más unos sí y otros no. Como les decía, o sea, imaginemos las materias y los alumnos. Ustedes son ingenieros, imagínense, no se combinan con todas las materias. O sea, por ejemplo, ustedes no llevan geografía turística, ¿sí? Si fueran un conjunto cartesiano, sería todos contra todos. Pero como no es un producto cartesiano, sino son funciones, entonces te dice, tú llevarías, por ejemplo, la materia de compiladores, pero no llevarías la materia de sueldos y salarios 2, por ejemplo. Entonces, es importante que ustedes vean que no es la combinación de todos contra todos, sino es un subconjunto de todas esas combinaciones. Ahora dices, bueno, entonces, ¿para qué los mezclo todos contra todos? Ah, porque ese es el principio para poder hacer después la selección. Es como el proceso de selección. O sea, por ejemplo, cuando nosotros solicitamos estudiantes, pues solicitamos todos los estudiantes de bachillerato, todos. Pero realmente los que se aceptan son un subconjunto.
Es decir, no todos, nada más ciertos, pero ciertos estudiantes que cumplen ciertas funciones. Entonces tienes que verificar dos condiciones. Primero, existencia. Que para cada elemento de A existe un elemento de B. O sea, tiene que estar definido, por ejemplo, hay casos donde una función en un momento dado no puede estar definida. Por ejemplo, 1 sobre X. 1 sobre X en el A no tiene, por ejemplo, el valor de 0, porque 1 sobre X no existe, no está definido. ¿Sí? Y luego el siguiente concepto, unicidad. Unicidad significa que este solamente está relacionado única y exclusivamente con un elemento del segundo conjunto. ¿Sí? Pongamos el caso, por ejemplo, legalmente el matrimonio es una relación de unicidad. Yo no me puedo casar con más de una, es un delito. Podría andar con 2 o 3, pero no casado. El concepto de matrimonio es unicidad, solamente con una. ¿Sí? ¿En qué casos nos genera unicidad? Por ejemplo, el RFC, el CURP, hay una relación de unicidad. O sea, para un cierto CURP solamente existe uno y exclusivamente un nombre, no hay más. Por eso se les llama identificaciones. Entonces, el concepto de existencia es que de este lado, realmente verifica que para cada de estos existe uno de estos. Y el de unicidad es de que solamente lo identifica con uno solo. Ahora, simbólicamente, y esto lo vamos a ver en la siguiente unidad más a detalle, este simbolito significa el para todo. ¿Sí? Y el para todo se refiere a que todos los elementos del conjunto cumplen con la condición. Por ejemplo, a ustedes, para todos los alumnos de los grupos de ingeniería informática, ingeniería en sistemas, todos pasaron el examen. Todos tienen un bachillerato. Para todos están vivos. ¿Vale? O sea, cuando se aplica este simbolito, significa que todos van a cumplir esta condición. Vamos a ver más adelante qué pasa cuando no todos, cuando algunos sí y otros no. Se usa otro simbolito. Se dice, para todo A que pertenece al conjunto A, para toda minúscula, los conjuntos, recuerden que se simbolizan con una mayúscula, existe, se verifica un B que pertenece a B. La diferencia entre este y este es que este aplica para todos los elementos. Y este de acá es que por lo menos uno cumple la condición. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, que me voy adelantando a la unidad número 3, pero yo podría decir, por lo menos uno de los estudiantes le gusta la materia. Por lo menos. Puede ser 2, 3, 4, todos quizás. Pero voy a decir, por lo menos uno le gusta la materia. ¿Ok? Entonces, simbólicamente así se representa. Que pertenecen a la F. Si cada elemento de A se relaciona única y exclusivamente con un solo elemento. ¿Sí? Entonces se dice, si un par ordenado A pertenece a F, que es la función, y el par ordenado AC pertenece a F, entonces B y C no pueden ser iguales. Más bien tienen que ser iguales. No pueden ser, o sea, si A está relacionado con B y A está relacionado con C, solamente es válido si en el caso de que B sean iguales. B y C sean iguales. Si son diferentes, entonces no se vale. Es decir, si yo estoy casado con A y estoy casado con C, con B y con C, solamente que C y B sean iguales, si no sería una bigamia. ¿Sí? Entonces, las funciones, ¿por qué son importantes? Porque nos sirven para muchísimas cosas. Por ejemplo, funciones numéricas. Las funciones numéricas, por ejemplo, como las tablas, en que te dice, si te doy un 1 es un 11, si te doy un 2 es un 12, si te doy un 3 es un 13, si te doy un 4 es un 14. Por ejemplo, una relación en datos. Si es Javier, su edad es 25. Si es Ángela,
su edad es 58. Si es Antonio, su edad es 53. Si es Marta, su edad es 47, ¿sí? Es una relación numérica y se da normalmente por medio de tablas. Una relación visual. Una relación visual es esto. Esto que están viendo aquí son funciones. La gráfica de una función, por ejemplo, cuando usan en Excel, ya ven que en Excel hay muchas formas de gráficas. Hay gráficas de dispersión, gráficas de pastel, gráficas de radiales, gráficas de muchas cosas. O por ejemplo, cuando usamos diagramas de Venn. Esto es una función visual, ¿sí? Y también se vale, o sea, dices, es que esto está relacionado con esto. Imaginemos, por ejemplo, los animadores. Los animadores generan funciones visuales en donde dicen, a ver, si al personaje le pongo ropa, pues entonces la función es de que cada vez que se mueve el brazo, se mueve su ropa que trae encima, ¿no? O sea, hay una relación que existe. Por ejemplo, yo muevo el brazo y no nada más se mueve mi brazo, también se mueve la manga de la ropa que traigo ahorita, ¿no? Y si trajera un reloj, entonces se tendría que mover, había una relación entre el brazo, la manga, con el reloj. El reloj, la manga y el brazo tienen una relación que cuando uno se mueve, el otro también. Entonces generas una función visual. Las funciones son un subconjunto de todas las relaciones. Tenemos funciones algebraicas, el famoso y es igual a 2x más 4. O, por ejemplo, y es igual al cuadrado del binomio, que es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. O y es el teorema de Pitágoras. O algo así. O sea, son fórmulas. ¿Sí? Entonces es muy importante porque muchas veces tienes que asegurarte de que para un determinado valor tiene que regresarte otro determinado valor. Entonces eso es importante. Porque porque si no vas a generar incongruencias. ¿Sí? Por eso es lo divertido en las fórmulas matemáticas. Bueno, a mí se me hace muy divertido, ¿no? Porque depende de lo ordenado que seas. Si eres muy desordenado, entonces muchas veces no vas a tener funciones, vas a tener coincidencias nada más, pero no una función. Por último, las funciones verbales. EDT son los estudiantes del colegio en un instante. O sea, por ejemplo, en 1998 había 4,000 estudiantes en el Tecnológico de San Luis Potosí. Actualmente, 2022, hay alrededor de 2,200 estudiantes en el Tecnológico de San Luis Potosí. Una relación verbal es, por ejemplo, un número con los estudiantes del Tecnológico de San Luis Potosí y con el tercer conjunto, que son el año, de dónde son los estudiantes y el número. Entonces generas una función con dos parámetros y un resultado. En realidad generas un concepto de f de x o un concepto de función, sobre todo cuando lleguen bueno, cuando están ahorita ya en cálculo o cuando lleguen a métodos numéricos, que es la otra que doy yo. Es muy interesante porque muchas veces en las funciones verbales, o sea, cuando digo mi mamá es una función porque solamente es única y existe, o sea, gracias a Dios todavía vive. Entonces, bueno, de todas maneras, aunque no viviera, ¿no? Siempre existiría. O sea, siempre tienes una mamá y un papá. Entonces, el decir la mamá de alguien es una función, porque existe, o sea, es un valor que existe, y dos, es único. Si dijera hermano, no. Si dijera hermano, no es una función porque tengo 7 hermanos. Ahora, si dijera hermano menor, sí es una función, porque hermano menor existe y solamente es uno. Entonces, por ejemplo, imaginemos, habría que hacer el experimento, ¿no? Pero imagínense que yo en Facebook le pongo
tengo una relación con y quiero que sea una función. Entonces digo, a ver, tengo una esposa, Azucena, ok. Entonces, que le diga después, Juanita, pues también es mi esposa. Y ver si Facebook se da cuenta y me dice, no puedes tenerlos, ¿sale? O sea, realmente eso sería lo interesante. Lo que se les hablaba ayer sobre el concepto de reglas de integridad. Las reglas de integridad son súper importantes porque eso es lo que te permite ver si algo es válido o no es válido. Para la computadora, recuerden, y lo vamos a ver más en la tercera unidad, los conceptos de falso y verdadero. ¿Sí? Falso, algo que no puedes comprobar. O que compruebas que realmente no es. Verdadero, algo que puedes comprobar. Ahora, las funciones se clasifican en tres tipos: inyectiva, biyectiva y sobreyectiva. De hecho, esto lo van a ver, lo vieron o lo van a ver en cálculo. En la función inyectiva, perdón, en el conjunto A no hay dos o más elementos que tengan la misma imagen. ¿Sí? O sea, por ejemplo, la función inyectiva, cuadrado. O sea, el cuadrado de 5, 5 nada más tiene una sola imagen, que es 25. 8 nada más tiene una sola imagen, que es 64. 1 solamente tiene una imagen, que es 1. 2 solamente tiene una imagen, que es 2. Que es 4, perdón. Que es el cuadrado, ¿no? Ahora, una función que no es inyectiva. Por ejemplo, la función para mí, la función hermano. La función hermano no es inyectiva porque tengo 7 hermanos. Entonces, en el conjunto de imagen, en el conjunto de contradominio, yo no estaría nada más relacionado con 1, estaría relacionado con 7. Ahora que dijera mi hijo general, o sea, sin decir hombre o mujer, tampoco sería inyectivo, porque tengo 2. Ahora, una función inyectiva, por ejemplo, es el RFC o el CURP. El CURP es una función inyectiva, porque de un lado voy a tener el CURP y del otro lado tendría los nombres. Entonces, para cada CURP solamente corresponde un solo nombre. Si en el conjunto A, en el conjunto inicial, no hay dos o más elementos que tengan la misma imagen. Por ejemplo, una función que no sea inyectiva sería el CURP con el estado de procedencia. Porque, por ejemplo, podría haber dos o más CURPs que tengan el mismo estado de procedencia. Eso es obvio. Una función es sobreyectiva. Sí, solo sí. Cada elemento de la imagen es por lo menos es imagen de al menos un elemento de acá. Sí. Por ejemplo, funciones inyectivas. Estado de la República. Si en X son las personas y en Y son los estados de la República, entonces todos los estados de la República tienen relacionados sobre ellas a una persona. O sea, no hay un estado de la República que no haya gente, o sea, que no haya personas, es obvio. Entonces se vuelve una función inyectiva. Una función que no es inyectiva sería, por ejemplo, ¿qué función no es inyectiva? Pues muy fácil. Imaginemos que tenemos de este lado son X son todos los hombres, Y son todas las mujeres, y digamos la relación pareja. Una relación pareja sería que no es inyectiva, sea por ejemplo en el caso de las mujeres que no tienen pareja. Entonces, en este caso, en la imagen habría por lo menos una que no tendría una relación con el conjunto X de hombres. Entonces se dice que esa no es una función inyectiva. ¿Sí? Y así hay muchas cosas. O sea, por ejemplo, las edades del 0 hasta el 100 pueden ser una función inyectiva. ¿Por qué? Porque si del otro lado hay personas, significa que todas las personas, por lo menos que hay más de una persona de una en adelante que tienen 0 años, 1 año, 2 años, 3 años. Una función es biyectiva, sí, solo sí.
es tanto sobreyectiva e inyectiva, es decir, tiene las dos propiedades de las anteriores. Si tiene las dos propiedades de las anteriores, entonces se dice que es una función biyectiva. ¿Sí? Entonces, funciones hay un montón, ¿eh? Funciones en todos los lenguajes de programación se van a encontrar con funciones logarítmicas, exponenciales, racionales, grado cero, par, cuadráticas, cúbicas, bueno, polinomiales, trigonométricas, etcétera. ¿Sí? Y todas esas funciones cumplen con las condiciones que les comento. O sea, todas esas funciones o son biyectivas, o son inyectivas, o son sobreyectivas. Por ejemplo, pongamos un caso bien curioso, que es el factorial. El factorial, hay dos números que tienen la misma imagen. O sea, por ejemplo, el factorial no es inyectivo. Digo, no es, sí, no es inyectivo. Porque el 0 factorial de 0 es 1 y el factorial de 1 es 1. Entonces, por lo tanto, hay dos elementos en la dominio que tienen la misma imagen. Entonces diríamos que el factorial no es inyectivo. ¿Cuál es inyectivo? Por ejemplo, la función cuadrática. O sea, el cuadrado de es una función inyectiva. Este, la función residuo no es inyectiva. Porque si yo divido 5 sobre 2, me da el residuo, lo que sobra es 1. Si divido 7 sobre 2, el residuo es 1. Por lo tanto, hay dos elementos que apuntan a la misma imagen. ¿Sí? Entonces no es inyectiva. La función residuo no es inyectiva. La función cuadrado de sí es inyectiva. ¿Sale? Entonces, ¿para qué me sirve eso? De nuevo son tipos y propiedades. Cuando tú dices, este tiene estas propiedades, entonces tiene que comportarse así. Y lo programas para que verifique que sea cierto. ¿Cuál es nuestra chamba? Nuestra chamba es identificar que esto existe y decírselo a la computadora. Y hacer que la computadora verifique que se cumpla. Y como dicen, en la computadora se supone que no debe de aceptar mordidas ni equivocarse. O sea, la computadora es una máquina. Entonces te dice, es o no es binaria, 0 o 1. Ya. No hay de que da chance o, claro, cuando programas, bueno, yo no soy hacker, pero cuando hay una manera de que, ¿cómo evitas que cumpla las reglas? Le llaman muchas veces puertas traseras, ¿no? Backdoors, en donde no cumples las reglas, sino te brincas las reglas para hacer algo indebido normalmente. Pero bueno, esa es otra historia. Sí. Este, ¿tenemos la grabación? Sí.